Buenas noches, queridos Corrientes. Buenas noches a todos. La verdad que es una inmensa emoción, una inmensa alegría estar por tercera vez en este teatro. La verdad que cada vez que uno entra se merece todo el respeto porque es algo fabuloso. Cantar en un teatro creo que es lo máximo para cualquier cantor, cualquier artista. Y por lo tanto, cada vez que ponemos el pie en la entrada, se merece, como dije, todo el respeto. Contento de estar nuevamente en Corrientes y nada más y nada menos que en este momento tan especial para este querido amigo que, como por ahí decíamos, no hace falta a veces tener años de amistad para poder conocer a la gente. Y bueno, fue simplemente en la casa de otro amigo que en una juntada hace un año o dos atrás hemos conocido con este querido amigo. Y bueno, desde Santa Linda, y que nuestro Señor y la Virgen del Milagro, nuestros santos patronos, te bendigan, Osvaldo, en esta nueva etapa de tu vida, en esta nueva responsabilidad que tenés como fuerza y como persona. Así que te deseamos lo mejor desde nuestra Santa Linda, y obviamente para toda la gente que la acompaña, para que sea lo mejor para nuestra patria. Muchísimas gracias. Hoy, como lo dijo, muchachos, es una noche tan especial, y cómo lo vamos a estar con este gran amigo. ¿Para qué vamos a nombrar todo como cantado? Simplemente hemos venido a cantar y hablar. Pero sí, hace una breve reseña cortita nomás, de que hemos comenzado con una samba y con una baguala típica, como han notado, una baguala típica que canta el Cerro allá en la Colla, cuando están allá arriba en su soledad. Por ahí le sale una letra y le meten una copla, esa copla que hemos cantado de entrada en forma de presentación. Y luego una chacarera, una samba. Bueno, ahora vamos a homenajear con este tema a quien nos diera esta responsabilidad tan enorme de llevar hoy las voces de Gerardo López. Obviamente nuestro último disco discográfico, nuestro trabajo discográfico, quisimos homenajearlo con un tema que identifica tal cual era Gerardo. Aquellos que tuvieron la oportunidad de conocerlo cuando estuvieron por el frente acá, lo pinta tal cual. Presten atención a la letra y espero que les guste. Suena de esta manera. Atención, señores, aquí les voy a dejar la historia de un gaucho bueno que ensalta el peso a cantar. Su nombre es Gerardo López, fronterizo